Como veo, debí explicar esto la última vez. Y bueno, esa es la verdadera razón y objetivo de mi concepto Navidad. O por su nombre verdadero, concepto de multireacciones en spam. Obviamente no es solo Hyperbloom. Hyperbloom es una parte de este concepto, ya que puede ser parte de las reacciones que se generan en spam. Pero una sola reacción no es el concepto. Aunque genere muchos daños y se genere muchas veces la misma reacción. Y ciertamente, el por qué se llama o le digo el concepto Navidad es porque se creó un 25 de diciembre de 2022. Bueno, ¿qué les puedo decir? Por algo, es mi personaje favorito y mi único personaje de Elemento Crío por casi 2 años. Sí, por casi 2 años. ¿Qué puedo decir? Y aún así, siempre ha hecho muy bien su trabajo. Nunca me decepciona. Así que, aún así, con el concepto Navidad, puede ser tan funcional como yo quiera hacerla funcionar. Al no ser los personajes la base del concepto, cualquier personaje puede entrar. En mi caso, la beneficiada fue Layla, pero en el caso de alguien más que utilice mi concepto, es decisión de él a qué personaje beneficiar. No por nada, el principal objetivo de este equipo Navidad, digamos que es poder usar las veces que tú quieras y lo más posible tu personaje favorito en cualquier tipo de situación. Ya sea un soporte o fungiendo como DPS o sub DPS. Siempre un equipo Navidad puede ayudarte a que tu personaje favorito ocupe cualquier espacio. Pero bueno, porque obviamente hay un pero, ya que mi concepto también tiene las dos famosas reglas, que en sí tienen un propósito oculto y el por qué son así. No por nada, para hacer que cualquier personaje pueda desempeñar cualquier cosa, se necesitan sacrificar algunas cosas. Sencillo, permanencia de reacciones y lo que viene siendo la sustentación a las bases Navidad. Más que nada para eso son esas dos reglas, ya que también, visto de cierta forma, el concepto se beneficia de las reacciones. Y otra, digamos, detalle oculto que tienen estas dos reglas es que sirven para no trabarte con alguna inmunidad. Siempre encontrar algún daño o reacción que te pueda ayudar en ciertos momentos de inmunidad. En sí, esto ayuda a que cualquier personaje pueda, aunque su aplicación de elementos sea muy pequeña, continuar activando otras reacciones. Por eso es lo que digo.
conozcas muy bien a tu personaje y sepas cómo usarlo perfectamente. Bien dicen, si es tu personaje favorito y te encanta usarlo, debes conocerle todos sus trucos. En mi obvio caso, soy Main Layla, que quiere decir que mi personaje principal es Layla. Pero pues puede ser Main de cualquier personaje, incluso de algún personaje de PS como Arlecchino o Bella, o incluso otros como Purina o no sé, Newvillet. Incluso puede ser Main Dory. Sí, no he visto muchos, pero entiendo el porqué y es culpa de la comunidad. En fin, como sea, esa es la explicación más breve de lo que viene siendo el porqué de esas dos reglas. En sí, evitar daños inmunes y siempre tener elementos que reaccionar para poder generar daño incluso en esas situaciones. Pero también acabo de mencionar un aspecto que me había guardado ya por tiempo, las bases Navidad. Charros, se viene momento denso. Tras años de hacer pruebas, leer, ver cómo funcionan las reacciones, llegué a la conclusión de que las bases Navidad son el núcleo del juego. Ojo, el núcleo no es lo mismo que sean el meta del juego. Por cierto, hablando de meta de Genshin Impact, digamos que hay una gran incoherencia que he notado todo este tiempo sobre el meta y en dónde es posible usarlo y en dónde no. Se establece de que el meta de Genshin es para, digamos, ciertos sectores y tiene su cierto meta específico. Pero en sí, ¿por qué? Es decir, un ejemplo es que mis personajes en algunos videos de presentación Navidad aquí mismo en mi canal, digamos que no están bien subidos, ni siquiera lo suficientemente buldeados. Una cosa, en uno de los videos muestro cómo está armado a nivel de estadísticas. Y si checan perfectamente, aunque tuve que acelerar por cuestiones de tiempo, digamos que están armados a modo meme o burla, porque realmente ni siquiera están, digamos, medianamente bien pensados. Solamente están armados a la y se va. Resumiendo, si un juego tiene un tipo de meta nada más, debe ser funcional en todos los aspectos. El detalle es que también tiene que ser necesario y tener, digamos, dependencia total de él, cosa que aquí no sucede. Para variar, una base Navidad con personajes bien subidos y además
en equipos bien trabajados y bien enseñados, por así decirse, más bien enseñados, bien aprendidos, es decir, que conozcas cada porqué de tu personaje y sepas cómo moverlo, digamos que puede competir con personajes meta, incluso usando personajes que se dicen que son malos, ya que curiosamente el meta de Genshin tiene personajes buenos y malos, y las bases Navidad no ve la diferencia entre un personaje y otro, simplemente que tiene un elemento y otro. Dejando esta opinión que dije aparte, las bases Navidad se componen de, digamos, tres elementos clave, lo que vienen siendo los elementos de reacción, de multireacción y los elementos de protección. Elementos de reacción, obviamente, electro, piro, hidro y crío. Los elementos de reacción, anemo y dendro. Y obviamente, el elemento que sirve más para protección, geo. Que por cierto, el elemento geo es un derivado elemental de el daño físico. Ojo con eso. Bueno, volviendo a las bases Navidad, la primer base que les tengo que decir se nos entrega indirectamente al inicio del juego. No por nada, son los primeros 4 personajes que obtenemos. Son la primer base Navidad: Anemo, Piro, Electro, Crío. Como especifiqué anteriormente, la primer base que se nos da es esta, la base Anemo. La base Anemo consiste en hacer reacciones a base de torbellinos, utilizando elementos ya existentes y combinándolos haciendo que cree todas las reacciones. Es decir, crear una reacción de torbellino para esparcir los elementos y después crear otra reacción de torbellino de otro elemento para crear reacciones en todos los enemigos. Eso en sí es la base Anemo, que viene siendo la base torbellino. La base reacción dendro viene siendo la razón por la que muchos confunden mi concepto con solo Hyper Bloom. Sin embargo, la base de reacción dendro involucra todos los elementos reaccionables con dendro, es decir, hidro, piro y electro, con lo que este tipo de base Navidad crea todas las reacciones posibles del elemento dendro. Otra base anexa a la anterior es la base Florelata, ya que es igual como una reacción dendro, pero más eficaz y con mejor, digamos, efecto de multireacción. Simplemente que es un poco más compleja y requiere un poco más de caos en la aplicación, por decirlo así. No es por alardear, pero la base Florelada es una de las que más uso, ya que por gracia de su efecto de que al aplicar dendro más crío, no se genera una reacción en sí, pero ambos elementos continúan sobre el objetivo, lo que ya al final simplemente reaccionas ambos elementos a la vez con la aplicación electro o piro, o también hidro, dependiendo qué es lo que necesites, ya que esta, digamos, base tiene la variante flor helada congelada, electro o piro, o flor helada sobrecargada, que no ocupa hidro y solamente electro y piro. Y obviamente la última base,
Para quienes me conozcan entenderán lo siguiente que diré, pero es una de las bases más yoimillas, que en realidad es una mezcla de estilos de las otras bases, aunque aquí te puedes dar el lujo de mezclar un poquito y tener protección con geo, aunque pues ya es mucho a decisión tuya, ya que de aquí también surgen muchas cosas medio extrañas, como tener, por ejemplo, un Hyperbloom a remolinos, o digamos, cosas así de curiosas, pero siempre teniendo en cuenta que es una base. No importa qué personaje uses, mientras respetes las dos reglas, podrás hacerla funcionar.